Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, de 1808 al 1923. Y vamos a concluir con la parte primera de Historia de España, hablando del desastre de Anual y el último gobierno constitucional, la concentración liberal. Comencemos por el desastre Anual. Tras la muerte de Dato, se constituyó finalmente un gobierno conservador presidido por Allende Salazar, que afrontó un nuevo y angustioso conflicto, el de Marruecos. La política exterior española, en el primer tercio del siglo XX, había quedado adherida al ente franco-británico, lo que le permitió participar en los tratados internacionales para el reparto de Marruecos y convertirse de nuevo en potencia colonial. Pero Marruecos iba a convertirse en una agobiante carga con unos gastos en vidas humanas y dinero muy superiores a los beneficios económicos. La zona adjudicada a España había quedado finalmente reducida a unos 20 kilómetros cuadrados de territorio, básicamente pobre y montañoso, habitado por tribus indómitas. El Tratado Hispano-Francés de 1912 había establecido el protectorado de ambas potencias sobre Marruecos, confirmando la supremacía francesa. Durante la Guerra Mundial, la tranquilidad en la zona española se mantuvo mediante pactos con los jefes indígenas como el Rais Suni en el sector occidental, que incluían el pago de importantes sumas de dinero a cambio del compromiso de no atacar. Pero concluida la contienda, Francia y el mariscal Lyautey pidieron que se anularan los derechos de España y que Francia se hiciera cargo de todo el imperio gerifriano. Los políticos españoles, y en concreto el entonces jefe de gobierno Romanones, que era un africanista convencido y no estaba dispuesto a dejar la zona española en manos de los franceses, reaccionaron reanudando las operaciones militares. La campaña se inició con victorias y avances espectaculares como la toma de la ciudad santa de Saouén en octubre de 1920, pero trajo consigo el enconamiento entre dos facciones rivales en el seno del ejército: los junteros y los africanistas. Las juntas, a pesar de su ilegalidad, siguieron funcionando como un poderoso grupo de presión. Los gobiernos, siempre débiles, no se atrevieron a enfrentarse a un poder militar del que dependían totalmente para defender el sistema frente a los problemas de orden público, las huelgas y las revueltas obreras. Los militares africanistas, por su parte, se sintieron preteridos y mostraron su resentimiento y desmoralización por la falta de incentivos del servicio en África, incomparablemente más penoso y arriesgado que la vida, en muchos casos indolente, de los junteros peninsulares. Desde 1919, la máxima autoridad en Marruecos fue el general Dámaso Berenguer, gran admirador de Lyautey y de su método de la mancha de aceite, de avance paulatino, con vistas a una ocupación efectiva del territorio mediante una combinación de acción militar y de acción política, esto es, política de alianzas y de obras, escuelas, carreteras, para ganarse a la población nativa. Frente a la prudencia que caracterizaba a Berenguer, que estaba dando buenos resultados en el sector occidental, la región de Yabala, muy distinta era la situación en el sector oriental, donde el general de Melilla, Manuel Fernández Silvestre, realizó un avance sin consentimiento de Berenguer, precipitado y mal preparado hacia el corazón del Rif, donde en julio de 1921 los cientos de muertos en las posiciones de Abarrán y Sidi Idris fueron solo un aviso de la rebelión generalizada de las cábilas rifeñas que, unidas bajo las órdenes de Abd el-Krim, iban a sembrar el pánico y la muerte en todo el sector de Melilla, poniendo de manifiesto la ineficacia, la desorganización y la corrupción que caracterizaban al ejército español. La retirada de las tropas se hizo de forma absolutamente caótica, a la desbandada, abandonando en manos de los cabileños abundante material y pertrechos militares. Anual, donde Silvestre murió, fue solo un destacado episodio del desastre. Todas las posiciones cayeron una tras otras, como un castillo de naipes. Desde entonces y hasta el final del régimen de la Restauración, la cuestión de Marruecos fue objeto incesante de debate público. Si el gobierno nacional no había prosperado tras la muerte de Dato, se hizo un cambio ineludible como solución de emergencia ante los trágicos sucesos de Marruecos la figura de Maura, que fue llamado una vez más a presidir el nuevo gabinete, en el que participaban todos los grupos dinásticos a excepción de la izquierda liberal de Alba. El consenso duró hasta que la situación en Marruecos quedó restablecida.
Y cuando el peligro marroquí se alejó, surgieron de nuevo en el gabinete nuevas discrepancias en torno a la política que en adelante habría que seguir en el protectorado. Los políticos españoles no se atrevían al abandono de la penosa empresa marroquí, pero tampoco a una decidida política de conquista. La cuestión marroquí, que había dado origen a aquel gobierno, sería también la causa de su hundimiento tan solo 5 meses después de su formación. Al gobierno de Maura le sucedió en marzo de 1922 un gobierno conservador, presidido por José Sánchez Guerra, que había heredado la jefatura de los idóneos, tras el asesinato de Dato, y cuyos 4 meses de duración estuvieron dominados por la cuestión de las responsabilidades del desastre. Las conclusiones que se derivan del expediente Picasso, que no fue dado a conocer, sería publicado en los años de la República, dieron pie para que el máximo tribunal militar, el Consejo Supremo de Guerra y Marina, acordase procesar a un buen número de militares, incluido el general Berenguer. Sánchez Guerra, cuya política de talante liberal, restablecimiento de las garantías constitucionales, disolución de la Junta de Defensa, relevo de Martínez Anido, a este le valió el apoyo de los principales jefes liberales. Dio luz verde al debate del informe Picasso en el Congreso, lo que precipitó la caída del gabinete, preso de los violentos enfrentamientos entre los impunistas que creían que las responsabilidades que debían exigirse eran exclusivamente militares, y los responsabilistas que reclamaban también responsabilidades políticas. Y ahora hablemos del último gobierno constitucional, la concentración liberal. Los liberales se agruparon en torno a un programa común de reformas, en diciembre de 1922, donde se constituyó un gobierno liberal en el que estaban representadas las principales facciones liberales y que por primera vez incluía a un representante del Partido Reformista, García Prieto, que presidía aquel gabinete, pero sus riendas estaban en manos de su principal inspirador, Santiago Alba. En las elecciones generales de abril de 1923, las distintas facciones políticas negociaron previamente el reparto de escaños. Aquellas elecciones no fueron más limpias que un cuarto de siglo antes. Hubo, de hecho, un récord de parlamentarios elegidos por el artículo 29, esto es, proclamados sin elección por falta de contrincantes. Las fracturas, las quiebras del sistema de la Restauración a la altura de 1923 eran muchas y profundas. Es verdad que algunos problemas habían mejorado. La economía, por ejemplo, perfilaba su recuperación tras la depresión por reajuste a las condiciones de paz en Europa. El terrorismo y el pistolerismo no alcanzaban las cotas de años anteriores, y la amenaza de la revolución social parecía menor que en otros momentos críticos del régimen. Aún así, la agitación y la violencia social seguían siendo muy elevadas. La deteriorada situación de orden público en Barcelona fue sin duda un factor importante en la gestación y realización del golpe. Al conflicto social se venía a sumar, además, la radicalización de la cuestión nacionalista con la aparición de un catalatanismo abiertamente independentista, que creó aún más indignación en el ejército. Estos y otros factores, agitación social, radicalización de los nacionalismos periféricos, desprestigio y fragmentación de los partidos de turno, hacían que muchos acusasen a los políticos de incompetentes. Pero el factor con mayor carga desestabilizadora fue la política marroquí del gobierno y su compromiso de depurar las responsabilidades de Anual, lo que colocaba al ejército e incluso a la corona en el punto de mira. La nueva política civilista se plasmó en Marruecos en el nombramiento del primer alto comisario de la historia del protectorado. Además, se culminó la operación de rescate en pésimo estado de los 326 prisioneros en poder de Abd el-Krim, que aún seguían con vida, previo pago de 4.270.000 pesetas. Los militares que venían exigiendo un ataque contra Abd el-Krim consideraron el pago del rescate una afrenta a su honor, lo que, unido a la política de fortalecimiento del poder civil frente al militar emprendida por el gobierno, agudizó su resentimiento con las autoridades civiles y acabó por enajenarlos definitivamente de un régimen hacia el que venían mostrando una creciente inquina. El cambio de orientación de la política marroquí obedecía en parte a la presión del ejército, cuya influencia sobre el poder civil era indiscutible y no podía barrerse de un plumazo.
A pesar de la política pacifista, los ataques rifeños seguían produciéndose, lo que obligó al ejército a acciones armadas y que acabaron por imponer la victoria española. El Partido Reformista había exigido como condición para entrar en el gobierno la modificación del artículo 11 de la Constitución, con el que se podría dar vía libre a manifestaciones y actos públicos de otras religiones que no fuera la católica. Pero ante la movilización de la Iglesia, el gobierno no se atrevió a dar el paso de suprimir el artículo y el ministro reformista dimitió. Obligada por las circunstancias y presionada por sectores del ejército y de la Iglesia, la concentración liberal cedió pronto a sus originales designios, dando una imagen negativa. Otra vez, otro gobierno era incapaz de introducir las reformas necesarias para modernizar el país.